Es una de las joyas del patrimonio artístico riojano y desde luego vamos a hablar, es nuestro protagonista en este martes, es Santa María de Rute, la Basílica de Santa María de Rute. Vamos a hablar de ella con Diego Marraco. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Decía, una joya. A ver, vamos a hablar de esta joya y por qué es tan importante esa denominación. Bueno, lo de joya igual lo usamos mucho, pero es verdad que es uno de los elementos patrimoniales de La Rioja súper singulares. Es muy original, hay muy poquitas iglesias de este estilo y muy desconocida. Entonces, por ahí lo de joya muchas veces, pues al final es una cosa muy importante y a la vez muy desconocida y muy abandonada. Una de las características que siempre nos traéis es a veces, nos habláis de cosas desconocidas, lo hemos hablado en otros programas, el desconocimiento que tenemos en La Rioja de estas joyas, vuelvo a lo de antes, de esta basílica tan singular. Bueno, en el caso de Santa María de Rute, ¿por qué es tan desconocida? ¿Qué ha pasado en la historia para que sea tan desconocida? Pues la verdad es que no lo sé, porque patrimonialmente es súper relevante. Y sin embargo, tuvo su momento también de fama o de gloria, en los años 70 se excavó y en ese momento incluso salió en prensa y fue bastante conocida, y sin embargo en los siguientes 40, casi ya 50 años ha ido desapareciendo del mapa, del plano, y prácticamente hoy en día ningún riojano la conoce. Tenemos en La Rioja quizás demasiado desconocimiento de nuestro propio patrimonio, incluso del que es muy importante. Hablabas de algo singular, arquitectónicamente, ¿por qué es tan interesante y por qué es tan singular? Bueno, arquitectónicamente, históricamente es muy singular porque es una iglesia visigoda. Tenemos muy poquitas, ya no en La Rioja. En España existen muy poquitas iglesias visigodas. Es una época de la historia de una extrema pobreza, en la cual pues, la sociedad casi no se puede permitir otra cosa que sobrevivir. Entonces los monumentos brillan por su ausencia, entonces los poquitos que tenemos, aunque sean pequeños, son muy importantes, porque hay muy pocos. Esa es una de las características, como decías. Estábamos viendo el arco, no sé si es el arco triunfal al que se hace referencia, o estos restos que estamos viendo, bueno, ahora el arco que estábamos viendo, ¿a qué hace referencia? Eso es lo único que nos queda en realidad de lo que es la ermita. Estamos hablando, bueno, primero dónde está, ahora la foto que se ve es dónde está. Sí. Vamos a situar a la gente dónde está. Pues nos encontramos en el Valle del Juguera. El Valle del Juguera probablemente es el más desconocido de La Rioja, tremendamente despoblado, de la parte, digamos, del cañón del Juguera hacia arriba prácticamente despoblado, ya no vive nadie, pueblos abandonados, pero estamos en la parte de abajo todavía, o sea, ni siquiera en la parte de arriba despoblada, estamos en la parte de abajo. Nos situamos entre Ventas Blancas, Murillo, muy cerquita del cruce que va arriba a Flecha. Es una de las vaguadas que da al río Juguera, una gran explanada hoy en día llena de viñas. Bueno, pues en esa explanada lo que hay es una iglesia muy pequeñita, que es la que habéis visto en la imagen, de la cual solo queda el arco triunfal, que es, digamos, la parte más importante de la iglesia, entre las viñas, es lo que sobresale. Como decías, lo que sobresale, lo que estábamos viendo, el arco, el paisaje de viñas, ese mar de viñas, desde luego que es como muy curioso esta estampa. Solo el lugar, o sea, ya más allá de la importancia del monumento en sí, el lugar en el que está es maravilloso. Además, tú llegas por un pequeño camino, una pequeña loma, y cuando llegas arriba lo que ves es todo el mar de viñas con la pequeña iglesia en medio. O sea, el propio lugar ya es un lugar que merece la pena visitarlo. Y luego arquitectónicamente es muy importante, pues decía, hay muy poquitas iglesias visigodas, es un momento de extrema pobreza. Si nos hemos colocado ya en el espacio, nos vamos a colocar en el tiempo. Fin del Imperio Romano, grandes monumentos, grandes ciudades, un gran Estado que patrocina, que paga, que mantiene. Llega al final del Imperio Romano y todo eso se acaba la riqueza, se acaban los monumentos, se acaba quien los pague, se acaba quien los mantenga, y todo se va hundiendo y se va perdiendo. En ese contexto, el reino visigodo casi no tiene otra cosa más que sobrevivir. Los monumentos que hace son muy pequeñitos. Esta iglesia apenas tiene 8 metros de largo. 8 metros de largo, si nos ponemos tumbados, nos podemos hacer la idea de lo poquito que es. Es muy pequeñita. Pero es que en aquellos tiempos esto era un esfuerzo colectivo enorme. Esto era algo grandioso para aquellos tiempos. Y hay muy poquitas, por eso es tan importante. Decíamos que la Basílica Visigoda levantada probablemente en el siglo VI. Claro, estamos poniendo fin del Imperio Romano, que se hace definitivamente en el siglo V,
y probablemente se construía entre el siglo VI, siglo VII, estamos hablando del final de la antigüedad, de la tardoantigüedad. Y luego en el siglo XII creo que se convierte en monasterio, ¿no? Ese es otro de los hitos importantes a destacar de... Rute también tiene su momento de gloria en la historia, pequeñito, pero lo tiene en el siglo XII. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo y nos presentamos en el siglo XII. En el siglo XII el rey de Castilla muere y sube al trono Alfonso VIII, que es menor de edad. Entonces es como un momento en el cual hay mucha incertidumbre y los reyes de Navarra aprovechan y toman varias plazas al sur del río Ebro. En ese momento, el señor de Cameros lo que decide es a esa pequeña iglesia visigoda, de la cual se mantiene y probablemente ya no estuviera entera, decide fundar ahí un monasterio cisterciense. Probablemente todo el mundo ha oído hablar de los cistercienses, son la gran multinacional de la Edad Media. Pues decide traer unos monjes desde Segovia y funda ahí un monasterio que lo que van a hacer es vigilar y controlar ese territorio castellano en la frontera. Ese es el momento de gloria. En el momento de que se acaba esa inestabilidad en la zona, digamos, los señores de Cameros deciden retirarle esa riqueza, esas donaciones, ese dinero a Rute y volverá toda la riqueza al monasterio de San Prudencio, que igual eso sí que en la zona de aquí de La Rioja la gente lo conoce más. Y en ese momento pues, Rute queda como algo relegado. Pero bueno, en esos 50 años sí que es verdad que el monasterio crecerá, se irán adosando esa pequeña iglesia visigoda diferentes edificios. También tenemos que pensar que no es un gran monasterio. Muchas veces cuando pensamos en monasterios siempre pensamos en esas grandes construcciones que nos han llegado a nuestros días de muchísimo dinero. Pensar que había muchos monasterios pequeñitos y en este caso pues sería un pequeño monasterio donde vivían 10, 12 monjes en una precariedad muy grande y eso es lo que finalmente, una vez se acaba ese periodo de inestabilidad, deciden. Disolver el monasterio y mandarlos a todos a San Prudencio. Y ahí se acaba, digamos, la historia gloriosa de Santa María de Rute como monasterio. Vamos a dar un salto en el tiempo y hemos dado un salto de 6 siglos, casi nada. Casi nada. Pues es que en estos siglos hay, en muchos casos, muy poquita información. Entonces, y además tenemos que tener en cuenta que entre esos siglos de entremedio está la invasión musulmana, en la cual se reduce mucho la actividad cristiana, que no es que desaparezca, sigue habiendo obispos cristianos y el cristianismo perdura bajo el dominio islámico, pero es verdad que se reduce mucho. Entonces pasamos pues, de siglo VI, VII, VIII hasta prácticamente siglo X, XI y XII. Entre medios casi esta actividad desaparece. Claro, sobre todo el hecho de crear monumentos del tipo basílicas, ¿no? Claro. Ya arquitectónicamente no la actividad exactamente se reduce. Decía lo de ese salto de 6 siglos porque realmente si lo llegamos a pensar que tengamos algo del siglo VI en La Rioja, ¿no? La capacidad de cuántos años han pasado. Es alucinante. Tenemos en pie, o por lo menos queda un poquito, de un edificio que tiene 1500 años de antigüedad y aún se mantiene en pie. Y no lo tenemos ni siquiera mantenido, cuidado ni arreglado, o sea, en el más mínimo aspecto. Es una cosa alucinante, ya no por su antigüedad, sino además, lo que decía antes, por su escasez. Es que hay muy pocas, prácticamente no existen. Y la arquitectura además nos habla mucho de cómo se vivía entonces. ¿Por qué ese arco de herradura, ese arco monumental, que es lo que mejor se ve? Sabemos o se intuye que es visigoda porque es un arco de herradura. Y es un arco de herradura muy pequeñito porque detrás se celebraban varias cosas de la liturgia en su día mozárabe. La liturgia de las misas no siempre ha sido igual. Aquí teníamos una liturgia propia en España, que era la hispánica, y muchas eran cosas secretas. Entonces en ese arco se ponía un telón de forma que los fieles no pudieran verlo, porque era un misterio lo que ahí sucedía. Hoy en día las iglesias ya no son así. A partir del siglo XI, digamos, el Papa de Roma empieza a tomar importancia y se importa de Roma la liturgia romana. Y ese tipo de usos y costumbres desaparecen. Entonces los edificios ya no se construyen así. También
en la imagen que hemos visto antes de cómo era la reconstrucción del edificio, sí, tiene un pequeño atrio al principio. Esa disposición es muy típica de las iglesias africanas. Iglesias en África. Claro, es que el cristianismo aquí llegó por África, cosa que hoy en día nos parece casi alucinante. Digamos, la gran influencia no venía de Roma y del Papa, que prácticamente en aquellos momentos no existía. Vino poquito a poquito desde África. Entonces se construyen aquí las iglesias como se construyen en el norte de África. Y eso lo sabemos pues porque tenemos estos pequeños restos. Si los perdemos, pues perderemos toda esa información y todo ese legado que nos ha llegado después de 1500 años. ¿Y vamos a ser nosotros quien lo perdamos? Me parecería muy vergonzoso. ¿En qué situación está Santa María de Rute? De abandono, total. Se excavó en los años 70, Martín Bueno, un arqueólogo muy reputado, lo excava en los años 1971, 72, se estudia y gracias a eso sabemos pues, muchas cosas del edificio, y luego a partir de ahí, paulatinamente va desapareciendo de la actualidad, de todos los planes de arreglo, desarrollo, de todo tipo, y hoy en día está abandonada. Ha desaparecido mucho incluso de lo que en su día se conservaba en los años 70, cosillas que se van perdiendo, cosas que se van cayendo. Tampoco entiendo además el porqué. No está en un sitio mal comunicado, la carretera tiene apenas a 500 metros, el pueblo de Ventas Blancas está muy cerca. Quizá influya que el pueblo de Ventas Blancas no tenga ayuntamiento, pertenezca a Lagunilla de Juera y los de Lagunilla no se hayan molestado en arreglar algo así, pero tampoco el gobierno de La Rioja. No entiendo o no entendemos desde la asociación muy bien por qué el hecho de este abandono en un monumento tan pequeño y en consecuencia que costaría muy poco arreglarlo. Y ya no arreglarlo, desbrozarlo, quitarle la maleza, limpiarlo, poner un cartel informativo. No, simplemente está abandonado entre las viñas, algo así, algo de esta importancia. Desde Ríos a Nostra entiendo que habéis reclamado que se trabaje en ello, que nos ocupemos de ello, que se ocupen las administraciones, y es una de esas joyas, vuelvo a lo mismo, que tenéis dentro de vuestra hoja de ruta como asociación, de proteger y de que seamos los ciudadanos conscientes de Santa María de Rute, de su situación. Es nuestra gran labor, por lo menos ser el pepito grillo del patrimonio, por lo menos poner el acento, por lo menos darle visibilidad. Y si no hacemos caso, muchas de este monumento, que es lo que todo el mundo puede reconocer como algo importantísimo, súper antiguo, súper escaso, podríamos entender todos que es muy importante. ¿Qué dejamos para el resto de patrimonios muchas veces menos conocido? Porque es de pequeño tamaño, porque son de usos y costumbres tradicionales, porque está demasiado cercano en el tiempo y todavía no lo valoramos lo suficiente. Si no hacemos caso ni siquiera de los grandes nombres o de los grandes monumentos de La Rioja, ¿qué vamos a dejar encima para los pequeños? Pues para eso estamos nosotros, para tratar poquito a poquito pues de llamar la atención, de poner el acento, de poner el foco, porque en muchos casos no es decir, mira, es que no hay dinero para todo. Bueno, pues es verdad, no hay dinero para todo, pero hay cosas que no son cuestiones de dinero, y este es un caso muy evidente. No hace falta grandes cantidades para cuidarlo, mantenerlo o valorarlo. Volvemos a esa labor pedagógica que la semana pasada también en este programa hablábamos con miembros también de Ríos a Nostra, ¿no? Esa labor pedagógica que nos falta un poquito a todos y que es la labor de vuestra asociación. Sí, pues poco a poco durante estos programas procuraremos traer pues pequeñas pinceladas de diferentes tipos de patrimonio, de diferentes sitios, de diferentes lugares, de diferentes sensibilidades. También de buenas noticias, que también las tenemos. Pues hemos tenido esta semana que habéis estado hablando antes del tema de Calahorra, cómo se van haciendo cosas, se van arreglando, o sea, se van haciendo pequeñas cosas, pero muchas veces hace falta poner el foco más en lo que no se ve que en lo que se ve, o en lo que no se hace que en lo que se hace. En lo que se hace, pues bueno, ya está hecho, nos alegramos mucho, pero muchas veces tenemos que poner el acento en lo que no se ve. Y para eso es clave, por ejemplo, lo que me comentabas tú antes de la educación. ¿Cuánta gente del pueblo, cuántos niños de esa escuela, o de Murillo, que está a apenas 2 kilómetros, y también tiene una ligación muy grande, por ejemplo, esta ermita, o esta basílica de Rute, con Murillo de Rioleza, en la cual tienen otra muy parecida, que también dependiente de San Prudencio, lo cual se podría dinamizar un poquito la zona, con San Prudencio y las diferentes cosas. ¿Cuántos niños de esa escuela han ido a visitarlo?
por ejemplo. ¿Cuántos niños de la zona lo conocen? Y lo tienen ahí. Pues eso, si no lo valoran la gente del propio pueblo, es mucho más difícil, porque si no lo reivindican ellos, es mucho más difícil que venga nadie de fuera a poner el foco. Tienes que ser tú quien ponga el foco en lo tuyo. Totalmente, lo decías antes también, ese sentimiento de permanencia, un poco de pertenencia, perdón, claro, que hace que valoremos más lo que tenemos, que sea nuestro patrimonio. No sé si tiene que ver con el hecho de que, como nombrabas antes, no haya un municipio concreto o una alcaldía de la que dependa, pero bueno, lo has explicado muy bien, con Murillo de Rioleza, que está al ladito, y otro tipo de pueblos que pueden sentir ese sentimiento de pertenencia para que puedan trabajar por ello y reclamar. Que luchen y que peleen. Porque muchas veces igual ni siquiera el ayuntamiento no tiene dinero, pero puedes pedir subvenciones europeas. Hay ayuntamientos que se están moviendo mucho en ese aspecto, de tratar de buscar financiación. O ya te digo, y muchas veces ni siquiera es cuestión de dinero, es cuestión de sensibilidad y cuestión de valorar lo que se tiene. Lo hablábamos también la semana pasada, lo hacíamos con el alcalde de Nalda, la importancia, y con las firmas que se han recogido en Ortigosa, bueno, esa implicación de la gente para poder... El caso de Ortigosa es un caso claro de eso. El pueblo ha reivindicado algo que es suyo, que es un icono, que para ellos es identitario, y ya es algo además que usan mucho, porque entonces ahí se mezcla, que es algo que lo usan habitualmente, pero bueno, se ha unido el pueblo, un pueblo pequeñito. Ortigosa tiene 200 habitantes y sin embargo ha conseguido dar mucha guerra y que todos hablemos de ello. Pues con voluntad se puede hacer muchas cosas. Desde luego que sí. Pues vamos a seguir hablando, Diego. No sé si ya tenemos pensado, podemos desvelar de qué hablaremos la semana pasada, o lo dejamos en incógnita. Y la semana próxima. La próxima semana, eso. Bueno, pues si esta vez traemos algo pues pequeñito y digamos más desconocido, pues para que la gente también de aquí de La Rioja, pues ahora que podemos movernos, aunque sea un poquito más, se vayan de excursión y conozcan estas pequeñas joyas, nos vamos a meter con algo un poquito más grande, con uno de los grandes monumentos de La Rioja, no de los más conocidos, pero gran monumento. Nos vamos a ir a Cañas, a Santa María de Cañas. Muy bien, bueno, pues me parece muy buena iniciativa esta de que ahora que podemos viajar, oye, lo que tratemos en el programa, poder visitarlo el fin de semana sería... Es una excursión para el fin de semana perfecta. Muy bien, pues ojalá, oye, la gente se anime también a conocer estas joyas del patrimonio histórico-cultural que de la mano de Riosa Nostra nos van a traer al programa. Vamos a darlas a conocer, y que además de conocer toda su historia tan bien explicada como la explica Diego, luego podemos además tener la suerte de visitarla, así que el plan es redondo. Gracias, Diego. A vosotros por invitarnos y nada, hasta la semana que viene. Un placer, gracias. Ahora vamos a hablar de deporte, porque el equipo de Promesas Paralímpicas ha organizado este fin de semana